Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. En esta ocasión, descubriremos juntos el camino a seguir para ser libres de la intriga. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se vio envuelto en una situación misteriosa que le provocaba sensación de inseguridad y temor? ¿Recuerda usted ocasiones en las que por un mal entendido las cosas, en lugar de resolverse, se complicaron? ¿Se ha visto atrapado usted en conjeturas, en sospechas acerca de algo o de alguien? ¿O se ha percatado que ya vivió o está viviendo situaciones de conflictos que más adelante usted sabe se pueden resolver fácilmente, o quizás ya le sucedió cosas que se habían complicado y al final de cuenta se resolvieron fácilmente? Pues si respondemos con honestidad a estas preguntas, tendremos que concluir que todos podemos ser atrapados por la intriga. Desde el simple hecho de dejarnos llevar por una conjetura, un pensamiento malicioso acerca de algo o de alguien, hasta la verdadera realidad de convertirnos en personas que nos metemos en graves situaciones de intriga, casi hasta el punto novelesco, pues todos podemos ser atrapados por este mal que es sumamente común en nuestro tiempo. La Real Academia Española define intriga como manejo cauteloso, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir un fin. También lo definen como enredo y como embrollo. Pero preguntémonos, ¿cómo identificamos la intriga en nuestras vidas? En primer lugar, cuando manejamos las cosas sin la claridad y transparencia que ellas requieren. Es decir, si tendemos nosotros a meterle bruma a los asuntos de la vida y siempre estamos buscando que la atmósfera esté densa, pues esto podría estarnos indicando una tendencia hacia la intriga. También cuando permitimos que las sospechas, las conjeturas, el estar atando cabos sean los filtros constantes a la hora de interpretar los hechos, porque hay gente que es así. Siempre está queriendo interpretar las cosas de una manera diferente, aunque ya tenga elementos de juicio en la mano, está haciendo una lectura, ¿verdad?, basado en las sospechas, en las conjeturas. También cuando usted, de manera consciente o inconsciente, provoca enredos y malos entendidos. Suele suceder esto en casa, en el ambiente laboral, con las amistades, en los vecindarios, que ya sea que estemos conscientes o no de ello, provocamos enredos y malos entendidos hacia los demás. Pues esto podría estarnos indicando una atadura con la intriga. También cuando habitualmente tendemos hacia una curiosidad maliciosa que trata de encontrar conflicto donde no lo hay. Personas que siempre están basándose en su curiosidad maliciosa y dicen, no, yo creo que esto lo dijo porque está pensando en aquello, yo creo que esto fue lo que realmente quiso insinuar, y al final encuentran conflicto donde no lo hay. Y finalmente, mire, si usted se deja llevar por una actitud de suspenso en sus asuntos, hay gente para quienes todo es suspenso, todo queda así como en pausa siempre, porque creen que lo que les han dicho, lo que ellos han visto es digno de estarlo dándole una y otra ronda de pensamiento, y todo queda en suspenso, pues eso puede estar más bien dañando su corazón. Y si usted tiende a complicar las cosas, una vez que llegan a sus manos, más bien las complica con discusión, con actitudes negativas, pues créame, usted está teniendo un serio problema de intriga, que es un mal que puede atraparnos a todos. Y le cuento lo que dicen algunos expertos. Según la doctora en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Aquisgrán en Alemania, la señora Eda Cleary, ella dice que la intriga aparece como un arma de supervivencia
humana, así la define. Y además agrega que las conductas intrigantes han ido en aumento dentro de la vida moderna hasta transformarse en elementos perturbadores del mundo que presumimos como racional y previsible. ¿Qué le parece esta opinión? Y veamos una opinión de otro experto, el escritor y periodista Manuel Gayol Mesías. Dice que las intrigas son connaturales al ser humano y se entrelazan de una manera instintiva con los temas que tienen que ver con el sexo y con la violencia. ¿Qué le parece esto? Además, agrega, la intriga la transformamos en curiosidad y suspenso que necesitamos para hacer de la vida una suerte de aventura sigilosa. Interesante comentario, ¿no le parece? Pues así lo ven algunos expertos, pero más adelante en Huellas de Libertad queremos dejar en su corazón la perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios respecto a este mal que puede estar esclavizando nuestros corazones? Le invito a que se quede con nosotros para que juntos veamos la perspectiva de Dios acerca de la intriga. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Muchos males aquejan al hombre y pueden atraparlo hasta el punto de esclavitud. La intriga es uno de ellos. Y hoy en Huellas de Libertad queremos mostrarle la perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios respecto a este mal? Porque descubriendo la verdad de Dios es como usted y yo podemos encaminarnos a la libertad en Cristo y a la libertad de este y otros males y pecados que alcanzan nuestras vidas. Pues la intriga debe ser vista en primer lugar desde el punto de vista bíblico, según los contextos y las expresiones de la palabra de Dios. La intriga debe ser vista como un mal hábito de armar tramas mentales. Hay personas que en su mente arman toda una novela, toda una explicación, argumentos. Ellos ya desenlazaron el asunto y creen que tienen la respuesta de todo lo que va a suceder porque arman tramas mentales. Pues mire usted respecto a esto lo que nos dice Job 21:27. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Esto Job lo dijo en aquel ambiente de prueba, aquel ambiente de pérdida en el que él se encontraba, porque mientras él estaba allí sufriendo su dolor, llegaron amigos a rodearlo, pero estos amigos tenían una manera diferente de leer la desgracia de Job. Según ellos, lo que había pasado con Job es que Job había pecado contra Dios y estaban casi listos para decirle, o más bien se mostraron listos para decirle que debía denunciar él su pecado, que debía confesar su mal. Y los que conocemos la historia bíblica sabemos que Dios en su soberanía permitió que este hombre que vivía en integridad fuese probado de esta manera. Entonces, la intriga tiene que ver con armar tramas mentales. Y en ese sentido, usted y yo debemos cuestionarnos y preguntarnos que a nivel mental, ¿cómo tratamos nosotros de explicar lo que le sucede a otras personas? Hay gente que ya tiene en su mente un argumento, una explicación, él ya tiene las piezas armadas y eso termina más bien por ser una expresión de intriga y no de un discernimiento correcto. En segundo lugar, ¿cómo debemos ver la intriga si es que queremos nosotros entender la intriga como Dios la entiende? Pues intriga es provocar enredos y embrollos para crear caos. Hay gente que ya sea por maldad, por inclinación maliciosa, buscan crear caos.
les gusta ver pelear a otros, les gusta ver a otros empleitados, discutiendo, rompiendo sus relaciones, y fue lo que le sucedió a Nehemías. Nehemías, siendo copero, decide ir a atender la obra de Dios porque los muros de su ciudad estaban destruidos. Y en el registro bíblico del libro de Nehemías encontramos la descripción, o más bien la petición del corazón de Nehemías hacia el Señor en esta oración del capítulo 6, versículo 14, que dice: Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías, recuerda también a la profetisa Noadías y a los profetas que quisieron intimidarme. Preste usted atención a lo siguiente. Sanbalat y Tobías, desde que Nehemías llega para reconstruir los muros, se dedicaron a provocar intrigas, a ver cómo ellos le hacían a Nehemías retroceder, y buscaron provocar enredos, embrollos, con tal de que Nehemías y el pueblo que estaba dispuesto a la reconstrucción pues llegaran al caos y abandonaran la obra. Así funciona el ambiente de la intriga. Es una serie de ataques, es una serie de casi de boicot en contra de la vida de otros, con tal de crearles caos y que ellos fracasen. Y en la vida vamos a encontrar personas así, en las empresas, en los barrios y colonias donde tenemos que desarrollar una vida habitacional, y en todos los ambientes. Siempre de repente podemos encontrarnos algunos Sanbalat y Tobías, y curiosamente aquí se menciona hasta gente que estaba dedicada a servir a Dios como profetas del Señor, que quisieron intimidar a Nehemías por medio de intrigas precisamente. Así que intrigas tiene que ver, en primer lugar, ya lo dijimos, con el mal hábito de armar tramas mentales, pero también provocar enredos y embrollos para crear un caos. Y en tercer lugar, ¿cómo debemos entender la intriga? Es predisposición para el conflicto, pero buscando intereses ocultos. Aquel que está predispuesto él mismo en meterse a un conflicto, pero detrás de toda esa actitud conflictiva lo que anda buscando son intereses ocultos. Es obtener ganancia, es salirse con la suya, es hacer algo sin decir exactamente qué anda buscando, pero muy en el fondo él o ella ya saben lo que pretenden lograr. Mire usted acerca de esto lo que nos dice el Salmo 31:20. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Usted y yo debemos entender que es la presencia de Dios la que nos puede resguardar de las intrigas humanas, porque intrigas humanas siempre las habrán. Y esa tendencia del hombre es la predisposición para entrar en conflicto cuando él tiene intereses ocultos, y a todos nos puede suceder. Tres cosas hemos dicho entonces acerca de la intriga. Desde el punto de vista bíblico, ¿cómo debemos entenderla? Como un mal hábito de armar tramas mentales. En segundo lugar, es provocar enredos y embrollos para crear caos. Y finalmente decíamos que intriga es predisposición para el conflicto buscando intereses ocultos. Más adelante en Huellas de Libertad le mostraremos qué pasos aplicar de manera práctica a su vida para ser libre de la intriga. La intriga, un mal que la Real Academia Española define como manejo cauteloso, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir un fin, y también lo definen como enredo y embrollo. Y hemos visto que según el consejo bíblico, intriga debiera interpretarse como mal hábito de armar tramas
mentales, pero también tiene que ver con provocar enredos y embrollos para crear caos en algún ambiente. Y por último, decíamos, intriga es predisposición para el conflicto, dado que hay intereses ocultos. Sin embargo, en Huellas de Libertad, lo más importante es dejar en su corazón los pasos prácticos a seguir para que usted y también yo podamos ser libres de la intriga, que puede esclavizarnos, que si nos descuidamos nuestra vida se puede volver una novela totalmente, en el sentido de permitirnos que la intriga esté en todo nuestro escenario de vida. Pues, ¿cómo ser libres de la intriga? Primera huella de libertad: póngale freno a su imaginación. Permita que Dios le ayude. Permita que el Señor traiga a su vida sosiego y usted aprenda a discernir cuándo frenar su imaginación, a veces incluso hasta de golpe, porque nosotros en nuestra mente podemos estarnos imaginando una gran cantidad de opciones acerca de un mismo problema o situación, o acerca de la vida de alguien, y nada que ver. Al respecto, debemos tomar en cuenta lo que dice 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos. Esto Pablo lo dice enseñándonos acerca de las armas que tenemos en Dios para destruir fortalezas. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento. Oiga bien, todo pensamiento para que se someta a Cristo. En el momento en el que usted y yo reconocemos que un pensamiento se está saliendo de su curso correcto, de una lectura real de las cosas, debemos ponerle freno a nuestra imaginación. A veces tenemos conversaciones mentales, a veces estamos dirimiendo mentalmente lo que le va a suceder a otra persona, a un matrimonio, a una familia, y lo que en realidad sucede, como dije antes, nada que ver con la lectura que nosotros hemos hecho. Así que hay que ponerle freno a nuestra imaginación. Y lo mejor es lo que Pablo nos recomienda, llevando esos pensamientos sujetos a la obediencia a Jesucristo. En segundo lugar, ¿cómo ser libres de la intriga? Pues aprenda a pensar bien de los demás. Conceda el beneficio de la duda. Necesitamos aprender a pensar bien de los compañeros de trabajo, de nuestros hermanos en la fe, de los vecinos, de nuestra familia, de los hijos, del cónyuge. Aprender a pensar bien. Hay gente que se mete en intrigas fácilmente porque lo primero que hace es pensar mal del otro, pensar que el otro tiene un ánimo contrario en contra de aquello que a usted le interesa que suceda, o que tiene una intención oculta. Pero si usted y yo empezamos a pensar correctamente, nos libramos de una gran cantidad de problemas que podrían estar solo en nuestra imaginación. Pablo nos recomienda en Filipenses 4:8 lo siguiente: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de estar pensando mal de los ambientes o de las personas, comenzáramos a tomar lo rescatable de aquellas situaciones de nuestra vida o de aquellas personas? Que viésemos solamente y considerásemos solamente lo que es respetable, lo justo, lo bueno que les hemos visto, lo puro, aquello que nos ha provocado admiración, lo que les consideramos que es excelente. Pues eso nos permitirá, si lo aplicamos y lo hacemos, concederles a los demás siempre el beneficio de la duda. En lugar de estar haciendo conjeturas del porqué de una actitud, preguntémonos, ¿será que está cansado? ¿Será que tiene un problema y por eso respondió de esta manera y por eso lo sentí que estaba indispuesto con respecto a lo que yo le dije o a lo que hicimos juntos? Pues hay que aprender a pensar bien de los demás y concederles el beneficio de la duda. Y en tercer y último lugar, otra huella de libertad que usted y yo debemos aplicar para ser libres de la intriga
evite a toda costa entrometerse en lo ajeno. Hay que mantener la distancia. Hay que saber cuándo entrar en un escenario y cuándo salir de él también. Al respecto, Pablo, que estaba recomendándole a Timoteo cómo tratar con las viudas jóvenes en las iglesias de la antigüedad, vean ustedes que entre todos los consejos que Pablo le da a Timoteo, refiriéndose a este grupo de viudas, pero que por supuesto este consejo no solo aplica para aquellas que en la antigüedad eran consideradas viudas o para las viudas de hoy, aplica para todo creyente, pero lo tomo de ese contexto. Primera de Timoteo 5:13. Además, dice Pablo, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Usted y yo nos podemos ahorrar una gran cantidad de molestias y de intrigas si evitamos a toda costa entrometernos en lo ajeno. Si de lo que le están hablando o lo que usted está recibiendo información por cualquier medio no tiene nada que ver con su escenario de vida, pues ya es tiempo de dejar eso allá, a donde pertenece, y no empezar nosotros a crear intrigas alrededor de lo que otros están viviendo en cosas que ni siquiera nosotros debiésemos participar porque no son precisamente algo en lo que nosotros tenemos derecho a opinar. Pues bien, 3 huellas de libertad. Quiero invitarle a orar. Hay que ponerle freno a la imaginación. En segundo lugar, aprendamos a pensar bien de los demás y concederles el beneficio de la duda. Y por último, evitar a toda costa entrometernos en lo ajeno. Estas 3 huellas de libertad nos librarán de vivir atrapados por la intriga. Le invito a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy recibimos estas verdades y principios y las queremos aplicar de manera práctica, pero necesitamos tu asistencia y tu ayuda. Señor, lo primero que pedimos es que nos guíes a ponerle freno a la imaginación, a no entrar en intrigas por causa de lo que nos imaginamos de los demás o de lo que sucede a nuestro alrededor. También, Señor, oramos para que nos ayudes a pensar bien de los demás, que esto sea un aprendizaje de todos los días y que podamos concederles el beneficio de la duda. Y Padre, también te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a evitar entrometernos en aquello que no es de nuestra vida, que es ajeno. Así, Señor, creemos que vamos a permanecer libres de la intriga. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy ha sido la intriga, pero yo le invito a que esté pendiente de nuestro siguiente programa porque juntos encontraremos huellas de libertad.